ayer íbamos siguiendo la velocidad, vamos a llamarla así, extraordinaria con la que los congresos de los estados iban aprobando esta llamada supremacía constitucional. Todo se dio como pintaba desde la mañana. Hay que recordar el miércoles en la noche, Cámara de Diputados en Ciudad de México, Cámara de Diputados Federal, aprobó la supremacía constitucional y de inmediato comenzaron a aprobarla algunos estados. Cuando menos aquí tuvimos el registro de que la misma noche del miércoles los congresos de Zacatecas y de Tabasco lo habían hecho, y ayer en la mañana íbamos contando. Así es. Se necesitaban 17, se obtuvieron sin mayor problema. Por la tarde el Congreso sesionó, la Cámara de Diputados sesionó para darle ya plena validez a esta ley, y ya esta mañana está publicada en el Diario Oficial de la Federación, Manuel. Tu a texto, esa velocidad. Tu texto de esa Excelsior hoy deja velocidad. muy clara la velocidad que estábamos reflejando ayer, Ciro, y pues simple y sencillamente no solo llevaban tanta prisa, los congresos que pudieron reportaron, se hizo la sesión en el Senado, en la Cámara de Diputados, se hizo la declaratoria, se publicó anoche. Es que es con esa velocidad, con esa prisa, Ciro, la velocidad Excelsior, del abusivo, ¿no? La cabecea hoy velocidad como abusiva. nota principal, ponen récord con reforma anti. Pues debe ser un récord. Debe ser un Debe récord. ser un récord. Sí, Mundo. sí. Pero además, un récord de una ley de la que hace 2 semanas no estábamos hablando. No se había hablado. Y ahora no solo ya se votó, además puede ser la reforma constitucional más importante en muchos años. En décadas, Ciro. Y puede marcar, pues, cuando menos a esta generación, porque difícilmente va a ser revertida en los próximos 6 años. Entonces, ¿a qué velocidad se está trabajando? ¿Y para qué? ¿Cuál era la importancia? ¿Cuál era la razón de aprobar esto de forma tan rápida? Vamos a regresar al tema un poco más adelante. Y por otra parte, ayer la Presidencia de la República dio a conocer el nombre de las 5 personas que van a formar parte del comité evaluador que van a evaluar a los candidatos al nuevo Poder Judicial. Sí, señor. Y ahí apareció el nombre de nuestro colaborador, Arturo Saldívar, a quien hoy el Reforma le dedica la nota principal. Dice: queda Saldívar de juez y parte. Así dice la nota. Pues es que es probable que así sea, Ciro, porque uno de los, me parece, delineadores importantes de lo que es esta, sobre todo propuesta afinada, ha sido muy puntual. Creo que el ministro Arturo Saldívar, cuando nos ha dicho necesitamos poner ciertos candados, necesitamos garantizar que esta sea una buena reforma, necesitamos que lleguen buenos perfiles, sería un mal momento para llenar, o sería una mala decisión, una mala idea llenar de gente de la 4T, por ejemplo. Eso lo dijo en el programa hace un par de sí, semanas, 2 o 3 semanas, sí. Es correcto. Sí. Entonces, me parece que tiene razón Reforma, ¿no? También lo plantea en un segmento de su primera plana el periódico El Universal, lo plantean igual. Me parece que sí, pues que sí lo es, que sí es juez y que sí es parte. Pero es juez y parte, Ciro, me parece que de una persona con capacitación para plantear conceptos desde la Presidencia de la República, porque hay más personas, son 5 de la Consejería, 5 de la Presidencia, 5 del Congreso y 5 de la Suprema Corte, ¿no? Vamos a ver cuál es verdaderamente el peso que tiene este comité, que nos han dicho es el que va a validar el nombre de Sofía Enríquez, la juez Sofía Enríquez, que se está apuntando, y vamos a ver si efectivamente que la va a ella proponer tiene las capacidades. Arturo ¿no? Saldívar va a evaluar a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Es correcto, sí, eso, y evidentemente pues que sí sean efectivamente personas que puedan y tengan la capacidad de poder ser jueces o magistrados en todo caso, quizás seguramente en todo caso ministros, ¿no? Pienso, Ciro, por los nombres que también vimos de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahí tenemos 10 perfiles, me parece que de buen nivel. Algunos los conocemos por nombre, algunos los conocemos por personajes, por ejemplo, don Javier Quijano Vaz, ¿no? ¿Qué decir de don Javier Quijano? Saludos ¿Qué pero Javier. le ponemos? Ciro, ¿qué pero le ponemos a don Javier? Creo que ahí sí la prensa está siendo muy, muy injusta con Javier Quijano, ¿eh?
porque Reforma dice que fue el abogado que asesoró a Andrés Manuel López Obrador cuando aquel desafuero del 2005, cuando era jefe del departamento de, ¿cómo era? Ya era jefe de Gobierno gobierno, del Ciro. Distrito Federal. Jefe de gobierno del Sí. Distrito Federal se llamaba entonces. Sí, lo apoyó y lo hizo públicamente. Por cierto, el recurso que presentó Javier Quijano y su oficina, lo perdieron, lo terminaron perdiendo cuando ya estaba resuelto el tema del desafuero. Pero lo que no se dice es que él querido, porque además lo saben, es muy querido por nosotros, y nos tocó ser compañeros en una lucha muy difícil cuando estábamos en CNI, Canal 40 contra Televisión Azteca, y ahí conocimos bien a Javier Quijano. Javier Quijano, por razones personales, familiares, desde el 2007 se excusó con Andrés Manuel López Obrador de seguir participando o de participar en su gabinete alterno por una serie de razones personales, profesionales, desde hace 18 años. Sí mantuvo no cercanía con López Obrador, sí No fue lo veía, pública, sí sí. se comunicaba con él, sí platicaba con él, es otra cosa. Pero no habrá un documento, un trabajo, un ejercicio desde ese entonces, 2007 debe ser, principios del 2007, si no es que finales del 2006, en que Javier Quijano aparezca al lado de Andrés Manuel López Obrador. Javier Quijano siguió siendo lo suyo, junto con Javier Cortina, en su muy exitoso despacho, y ahora pues lo proponen, no sabemos por qué. Nos hubiera gustado hablar y escuchar un poco cómo fue esta propuesta, si hablaron con él antes, en fin, cómo se dio. Pero Javier Quijano no formó parte del equipo jurídico de Andrés Manuel López Obrador. Yo diría que nunca, que lo apoyó en una defensa que hacían y que además hacían muchos en aquel tiempo contra el desafuero, como jefe de gobierno del Distrito Federal. Y hoy le recetan a Javier Quijano el recuerdo de que fue abogado de López Obrador en el 2005, lo cual es cierto, pero desde entonces, hasta donde yo sé, él no ha tenido nada que ver con López Obrador y es un abogado honorable y de excelencia. Correcto, Ciro. Por eso les digo, ¿qué pero le ponemos a Javier Quijano? Y ahí están los nombres, Ciro, ¿no? Digo, me parece, en el caso de lo que yo ubico, salvo los 5 nombres que propone el Congreso, no me es referente ninguno del Congreso, pero sí de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y qué hablar de la Presidencia de la República. Pero bueno, vamos a pausa, Ciro. Vamos a pausa, 7:20, regresamos con Eduardo Clark. Sí, señor. Y el tema de las medicinas. Volvemos.